Por favor, mi gente está muy pendiente hasta el final de lo que os traigo. En este caso, el numerólogo Alejandro Fernando revela, de hecho lo titula Carlos Alberto Comunicador, numerólogo alerta sobre peligros de sismo y cómo prepararnos. Estamos hablando ya no solo de México, a nivel de Estados Unidos, en fin, países latinoamericanos, Venezuela, Colombia. Sé que aquí hay mucha comunidad de estos países que acabo de mencionar, con lo cual, por favor, estar atentos. ¿Cómo prevenirlo? Entiendo que en muchas ocasiones todo lo que viene es muy devastador, pero claro, si nos preparamos, creo que podemos aminorar los daños que tengamos. Imaginaros que tenéis tendederos que están, digamos, muy flojos. Estoy poniendo un ejemplo tonto y que evidentemente viene un tornado. Pues evidentemente lo lógico es quitarlo antes de que llegue, o si no, eso es un arma. O sea, eso es un arma. Imaginaros eso volando en forma de T, ¿no? Volando un palo de hierro. Pues imaginaros, eso puede destrozar personas, ventanas, coche. Entonces, es una forma de prepararnos. Si cada uno atendemos un poco a lo que tenemos más o menos en nuestras situaciones en la casa, una antena, un no sé qué, cosas que puedan ser peligrosas, bien atadas, bien preparadas, temas inundaciones, también importante hecho. Así que por favor, vamos a ello. Sí, exactamente. Lo que pasa es que como estoy transmitiendo desde mi celular, de repente así como digo, hoy no voy a tener una fallita, es por eso. Pero lo bueno que estamos aquí conectados, mi querido Alex. Perfecto. Pues con muchas situaciones que han ocurrido recientemente, varias de ellas interpretadas, Uh -huh. varias de ellas pues lanzando una advertencia con antelación, como debe de ser una interpretación. Y pues vaya que están aconteciendo cosas muy pues interesantes, otras preocupantes, otras alarmantes. En fin, decíamos que este mes de junio pues se acercaba con mayor pues con mayores preocupaciones, con una energía muy Claro. particular. Dijimos que los meses de riesgo eran los meses de sol, marcados por los unos y marcados por los múltiplos de tres. Entonces habíamos dicho enero, marzo, junio, septiembre y los meses determinantes, el mes de octubre y noviembre, que tiene mucho que ver con la economía, con la cuestión de salud mundial, con la cuestión de seguridad y cuestiones bélicas. Entonces, bueno, vaya que está por iniciar uno de los meses pues más contundentes. Hay que recordar, según no solo él, sino también muchos videntes, creen que el año 10 y el año 11 son terribles. Estamos hablando del año 2026 y del año 2027, se le suma también. Es decir, que digamos que dicen que este es el peor año, pero que el 2027 también va a ser fuerte en temas de sismo, de inundaciones, de tornados, de conflictos bélicos, y lo estamos viendo, este año está siendo increíble. En este año 2026, año 10, que como vemos, pues nos sigue sorprendiendo por todo lo que acontece. Estamos hablando de movimientos de tierra, las lluvias, que aquí lo hemos mencionado constantemente, advertimos de esto, hemos lanzado la advertencia también, lo que se está formando en los océanos con estos cataclismos. Entonces, bueno, ahí está precisamente ocurriendo todas esas situaciones. Fíjate que precisamente, Alex, hablando de los movimientos de tierra, en este momento me encuentro aquí en Acapulco y desde que llegué prácticamente desde el sábado, he sentido, de repente digo, ay, siento así como algo raro en el piso, ¡fum! Y ya me han tocado como microsismos aquí en Acapulco. Entonces, Wow, tú lo has ¿sí? estado platicando mucho acerca de lo que ¿En son Acapulco ha habido microsismos ya? las advertencias aquí en el puerto de Acapulco. Claro, normalmente, a ver, no hace falta ser experto. Cuando hay microsismos, normalmente son avisos de lo que se viene. Esto es como la erupción de un volcán. Cuando hay aviso, pues el que viva en una zona cercana a un volcán, cuando ya hay aviso, evidentemente, en las próximas semanas o los próximos meses hay que tener cuidado. Bueno, en las interpretaciones de 2026, en todos los programas donde me presenté, les comentaba que vienen hundimientos de tierra y nacimiento van a emerger superficies de tierra. Incluso Ah, dijimos que íbamos a estar en alerta porque volcanes dormidos iban a despertar por la energía del sol, otros se Por iba a decir ejemplo, que iban a... os lo estaba diciendo, volcanes dormidos. Es que los volcanes, vamos a ver, la función de la Tierra es expresarse. Y ya sabéis que el que viva en zonas de volcanes tiene que intentar. Tiene que intentar vivir lo más lejos posible del volcán, porque en cualquier momento, incluso es que tampoco es sano cuando el volcán, porque tiene que hacer su trabajo y su tarea es expulsar lava, tampoco es bueno. Digamos, monóxido de carbono y todo esto, digamos, CO2, todo este tipo de aire contaminante, te lo llevas en los pulmones. Entonces, vivir ahí no debería de existir.
Pero bueno, ya que hay gente que vive ahí, tiene que intentar de algún modo buscarse la vida para intentar vivir lo más alejado posible y lo más cerca al mar, que normalmente suele haber un mar cerca de los volcanes, para intentar estar un poco más a resguardo tanto sus casas como sus vidas, ¿no? A nacer, ¿te acuerdas? Bueno, desde que estabas tú con Gustavo, que dijimos que se preveía el nacimiento de un volcán y que iban a Sí. empezar a haber microsismos, y fue cuando empezaron precisamente 2023, más o menos 2022, estos microsismos contundentes, y yo les comentaba, eso es energía, y pues nos habla de que puede haber el surgimiento, el nacimiento de un volcán, y les comentaba, vamos a ver estas situaciones a lo largo de este periodo de tiempo, y en este año dijimos, es contundente porque puede haber esta situación, y ya ves lo que está sucediendo en Michoacán, precisamente con estos Wow, Michoacán. geysers que están emergiendo, y que pues digo, es una situación, acuérdense que yo les había comentado, la energía del sol se refleja ¿en dónde? En la tierra, y toda esta actividad, todo este calor, todo esto va a empezar a generar situaciones particulares en la tierra. Entonces, bueno, ahí está la muestra, está ocurriendo, y hay que tomar en cuenta todo esto, y hay que tener presentes las advertencias, porque bueno, es algo Ostras, nace geyser en el patio de una casa en Michoacán. normal, estamos en una zona pues altamente sísmica, en parte del cinturón de fuego, etcétera, pero pues no deja de ser asombroso y un tanto preocupante que los Más de uno dirá, leche, ¿no podía ser petróleo lo que saliera de mi patio? microsismos estén más constantes, que aparezcan estas situaciones, y pues yo creo que pues sí te hace ruido que en el patio de tu casa aparezca esto, ¿no? Digo, no es cuestión de que cada 8 días, ay, pues sí apareció otro aquí en el patio. No, es que además os digo una cosa. El que en el patio de su casa haya salido esto, evidentemente esa casa y las colindantes corren peligro. Están en una zona donde abajo hay lava, donde abajo hay algo grave. Con lo cual, donde hay gases. Con lo cual, eso es una zona que yo creo que el ayuntamiento debería de ayudar a realojar a estas personas y de eso quitarlo. Es como el que edifica en un río antiguo. En un cauce de un río antiguo que sí, que ahora está seco por sequía, todo lo que queráis, normalmente ahí, tarde o temprano, por lluvia, ahí van a discurrir agua. Ahí, y eso se ha hecho en España en muchísimos casos, por sobreconstruir y querer construir cuanto más mejor para ganar pasta. Y luego, evidentemente, ha habido problemas. Ha habido movimientos de tierra, ha habido casas que se han derrumbado por haber construido en zonas inundables o en zonas donde pasaban antiguos ríos. Que sí, que hace un siglo que no pasa ni un río, porque hay sequía, pero es que el día que llueve mucho, por ahí sí discurre agua. Pues esto es igual. De esas casas deberían de hacerse cargo el gobierno, el ayuntamiento, desalojar a esas personas y hacerles algunas casas prefabricadas o lo que sea mientras que se les aloja en una casa en condiciones, ¿no? Patio, ¿no? Yo creo que sí es un poco, pues, Alarmante. preocupante, por lo menos, sí. Y ahí está precisamente el reflejo de todo esto que hemos dicho, el año 10, que precisamente la Tierra va a reflejar lo que está pasando en el Sol, lo que está pasando en la Luna, pero sobre todo en el Sol. Así que cuidado, porque se está cumpliendo esto que decíamos, estos microsismos, estos movimientos de Tierra tienen que ver con todas esas cuestiones. Exacto. No, sí está tremendo. De hecho, hay un fragmento que yo recuerdo que hiciste ya hace un tiempo con respecto a los sismos, que precisamente han venido sismos en los pueblos del sol, lo platicamos la semana pasada, y ahora vino uno en Perú y recientemente uno en Chile, Alex, que fue realmente tremendo. Hay que tener cuidado porque acuérdense, nosotros somos pues, el pueblo del sol por excelencia, y entonces esto está ocurriendo en el orden que se interpretó. Empezamos en enero y ahorita el 1 de mayo les decía aguas porque ahí se acerca junio. Entonces en mayo vamos a tener sacudidas leves. Pero si vemos que empiezan a suceder esto, pues alerta para los meses de sol. Y en el orden en que yo les interpretaba, así ocurrieron estos sismos. Ahí tienes precisamente el video, y vamos a recordar justo cómo lanzábamos esta interpretación justamente el día 1 de mayo. Madre mía. Se ha dado todo, la verdad, las cosas como son. Voy a poner el vídeo ahí. Te voy a explicar por qué Zuno es la herramienta. Va a poner el vídeo, en este caso, Carlos Alberto, comunicador oficial, desde su canal de YouTube, y vamos a ver exactamente cuál es la predicción cumplida, ¿no? Ocurriendo que aquí bien dijimos precisamente los incendios, los temblores por aquí en Costa Rica estos días. También hubo alguna situación de movimiento. Últimamente la Tierra se empieza a mover, y es que ya empieza primavera y verano del 2026. Entonces, año 10, 2026 y 2027, bueno, la Tierra va a estar... Como ya os he dicho al principio del vídeo, porque ya me he empapado mucho de la información del año
del año 10, que dice que va a ser malo, pero es que el año 11 va a ser parecido. Más, digamos, vulnerable a estos movimientos. Y recuerden, mientras más elevadas sean las temperaturas, mayor es el riesgo de tener movimientos en los pueblos del sol. Entonces, nuevamente ahí venimos con Perú, venimos precisamente con Chile, venimos con todas estas tierras del sol que son pues un referente. Entonces, toda esta semana hemos estado con los incendios. Cada 8 días recomendamos y no lo vamos a dejar de hacer. Pero como les dije, el año 10, cuidado, porque inicia con sacudidas y ese sí me da miedo. Ahora sí, el año 10, cuidadito, ¿no? No, tengamos miedo al año 10, porque se viene contundente con los pueblos del sol. Entonces es una estadística, es un pronóstico, y los pronósticos y las estadísticas pueden fallar, pero es un cálculo matemático. Wow, aquí comentaba exactamente Perú, Chile. Exactamente, y bueno, que estos años van a ser contundentes con estas sacudidas en los pueblos del sol. Entonces es nada. Claro, me gustaría saber cuáles son los pueblos del sol, exactamente cuáles son. Ha salido por ahí Chile también, ¿no? Nada más el reflejo, el resultado del número 1, del año 10, de todo esto que venimos interpretando. O sea que cuidado, porque pues no hay que asustarnos, vienen estos movimientos, hay que poner atención. Si llega a haber un movimiento fuerte, lo hemos comentado aquí, los movimientos han sido de noche y madrugada, sobre todo. Entonces, si sucede uno fuerte noche y madrugada, hay que tener cuidado en horas de sol, 12 del día, 3 de la tarde. Son como nuestros referentes por las cuestiones que, por ejemplo, 10 de la noche, 1 de la madrugada, pasada la medianoche, que es ya cuando va a dar la 1 de la madrugada, que son los 10. Estos son, cuando tengamos estos sismos que suceden pasada la medianoche, pues acercándose, repito, a la 1 de la madrugada, o 11 de la noche, 11:30 de la noche. Si llegamos a tener estos movimientos, entonces nos está anunciando que viene una situación fuerte, 1 de la tarde, 12 del día, 3 de la tarde. ¿Por qué damos estas interpretaciones? Bueno, porque es precisamente el año 10 vinculado al sol. Vale. Entonces, esperemos que esto no ocurra, pero si tenemos un movimiento fuerte en estas horas de la noche o en estas horas cercanas a la madrugada, repito, las 11, las 11:30, cercana a la 1 de la madrugada, pasada la medianoche, y es relativamente fuerte, entonces atención, porque pasados 10 días u 11 días viene una situación fuerte. Fijaros, os dije al principio del vídeo cómo prepararnos. Es decir, ya se nos avisa que si notáis algo a la medianoche o un poquito más de la medianoche, más o menos son 10 días lo que tardaría en venir, con lo cual ya más o menos sabéis, oye, pues en 10 días tenemos 10 días para prepararnos. Lo que os he dicho, oye, tenéis una antena que no está bien sujeta, por favor, ponerle los vientos que se le llama, ¿no? Que digamos que es tensarla con alambre de un lado a otro. Estoy poniendo ejemplos, ¿vale? Que ya os digo, son cosas que deben de estar arregladas por siempre, pero bueno, hay gente que bueno, entiendo que no puede o que no ha tenido tiempo o que lo está dejando para más adelante. Eso tiene que estar, por favor. Una farola mal instalada, llamar al ayuntamiento, oye, mira, que se va a caer ya de por sí, y fijaros que con lo que se viene va a caer seguro. Amarrarla bien, que está un poco suelta de algunos tornillos, no sé qué, y bueno, que vengan con su escalerita los operarios y la coloquen, ¿no? En fin, más o menos está avisando aquí el numerólogo. Yo estaré al tanto de cualquier novedad de última hora. Si hay una fecha concreta, de momento parece ser que ya nos está avisando cómo funciona. Nos vemos en el siguiente vídeo, mi gente. Un saludo.